Y tenemos otra invitada muy especial en nuestro programa. Otro lujo. Otro lujo. Sí. Hoy Camino al Sol ha estado lleno de lujos y nos gustaría que sea Sobeida quien presente a nuestra próxima invitada. Oh, pero para mí es un honor y un lujo presentarla. Tenemos con nosotros a Sharon Aiko. Sharon la conocí a través de unos círculos de lecturas donde compartimos, y escucharla hablar sobre los principios japoneses a mí me maravilló. Tanto que ahí le escribí en privado y le dije, Sharon, vamos para Camino al Sol. Y ella, mira, sin ninguna duda de inmediato dijo que sí. Y para mí de verdad que es un honor, un lujo que haya aceptado esta invitación. Y me gustaría como hablar brevemente sobre quién es Sharon. Aparte de que es una mujer fabulosa, Sharon ha estado en el país durante 8 años, aquí compartiendo con nosotros. Estoy buscando su reseña, tuve que la tenía y se me... De hecho, pero no importa. Sí. Mira, tiene una maestría en Economía Internacional en la Universidad de Sofía, en Japón, con una maestría en Seguridad Estratégica en Australia. También, bueno, diplomática de carrera por más de 15 años, con desempeño en la ONU, Asia y América Latina, especialidad en negociación y estandarización de procesos de calidad. Tiene certificaciones de coaching, bueno, es gerente general de IVG, Escuela de Negocios, tiene mucha experiencia en calidad de servicio, ventas consultivas, comunicación corporativa, todo ese mundo duro de la gerencia. Sí. ¿Y saben ustedes, amigos Camino a los Sol oyentes, de qué vamos a hablar con Sharon? Los principios japoneses. Me encanta este contraste. Sharon, bienvenida a Camino al Sol. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Sobeida, por la presentación. De verdad que un honor para mí estar con ustedes. Soy también una escucha muy frecuente del programa. De hecho, pienso que los japoneses no son tontos, ¿ah? Porque prácticamente el concepto del principio japoneses o de la cultura japonesa está absolutamente alineada con el programa de ustedes. Fíjense que Camino al Sol implica mucho del concepto de Japón. El kanji de Japón se escribe con el sol, por eso también la bandera tiene el sol naciente, ¿no? el círculo rojo. Y el concepto de camino es una de las cosas más importantes en Japón. Yo creo que podríamos comenzar allí como un primer principio. En japonés se dice do y significa camino, camino al sol, camino a la evolución, camino a la trascendencia, camino al crecimiento. Así que creo que Camino al Sol y Japón están naturalmente conectados. Ya tenemos que conocer Japón. Totalmente. Y Sharon, se habla mucho de los principios japoneses, de la disciplina, de la conducta del ciudadano común de Japón. De hecho, hemos visto demostraciones en eventos, en competencias internacionales, como después de una gran partida, no importa si ganó Japón o perdió, el comportamiento del ciudadano de recoger los desperdicios, la disciplina, el orden, la delicadeza. Bueno, el comportamiento de la población en general a propósito de los aislamientos, pues habla de una sociedad, de una cultura que se rige por unos principios a lo mejor un tanto diferentes de los occidentales. Entonces nos gustaría contigo conocer, por lo menos brevemente, algunos de esos principios. Muchísimas gracias, Rey. De hecho, sí, en Occidente pienso que cuando percibimos Japón a partir del arte, de la música, del deporte, lo que hemos visto en películas, siempre nos llama la atención fundamentalmente el respeto, la disciplina, la colaboración, la excelencia en los detalles. Y sin duda que eso en Occidente nos llama la atención fundamentalmente porque estamos muy orientados a la velocidad, a los resultados, a no tomarnos las pausas que merecemos. Yo, escuchando sus programas en varias oportunidades, observo cómo con frecuencia los mensajes están tan alineados con esa cultura japonesa, justamente, con las pausas, con la serenidad de la que hablaban hace un minuto María Eugenia. Tantos elementos que son propios de Japón y nos preguntamos en qué consiste primero que nada la cultura, ¿no? ¿Qué es la cultura? ¿Qué hace que un país y por supuesto sus nacionales, sus personas sean como son? Y la cultura consiste en un conjunto de
de costumbres, de hábitos que se repiten, se aprecian, se valoran, se transmiten desde la familia y en la sociedad poco a poco empiezan a expandirse. Japón es un país, además de una historia milenaria, y todos esos principios han ido permeando en todos los comportamientos, actitudes, pensamientos de las personas. Algo bien interesante que uno maneja cuando estudia un poco más la programación neurolingüística, cómo funciona nuestro pensamiento, es que más allá de nuestras acciones están nuestras emociones, ¿correcto? Ustedes lo han manejado en muchas oportunidades. Y más allá de las emociones, los pensamientos, porque los pensamientos de alguna forma influyen en cómo nos sentimos. Y cómo nos sentimos influye después en nuestros comportamientos. Pero más abajo todavía de los pensamientos, en donde quizás la mente consciente en oportunidades no tiene cómo entrar, a menos que quizás tengamos algún tipo de ayuda, están paradigmas, están prejuicios o principios universales, valores que nos guían y que quizás son de manera consciente o inconsciente, están impactando nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro comportamiento. Y allí es donde entra la cultura, porque es algo que va influyendo en mí, va formando mis principios, mis valores, y con eso se constituyen los lentes o el filtro a través del cual yo percibo la realidad y a través de los cuales yo interactúo con otras personas. Entonces, ¿cómo construirlo? Sin duda alguna que es un proceso, ¿no? Los procesos, esa ley del proceso implica la repetición, implica la observación, el modelaje, y en Japón, bueno, tantos años y tantas personas, son casi 130 millones de personas, que sin duda ese elemento de modelaje y repetición ha generado esos principios. Yo tengo para compartir, Rey, Cintia, Sobeida, unos 10 principios. Hay mucho que compartir sobre Japón, y en pocos minutos tratar de resumir es bien ambicioso, pero lo voy a intentar hacer, si me lo permiten. Son unos 10 principios que, como les digo, forman parte de esa cultura que trasciende el pensamiento. No es porque yo pienso que soy japonesa que actúo así, forma parte de mi ser. Y ustedes también han tenido invitados en varias oportunidades conversando sobre el tener, el ser, hacer, tener, ¿correcto? Entonces, fíjense, cuando uno va más a fondo al ser, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es nuestra cultura? ¿Cuál es nuestra fe? Todas esas cosas son lo que constituyen los principios. Y esos principios o esos valores son los que en definitiva van a marcar tanto mis pensamientos como esa parte inconsciente también, que va a influir en pensamientos, emociones y comportamientos. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de algo muy estructural, muy neurálgico, muy adentro, sobre quiénes somos, sobre nuestra identidad. A mí no me cabe duda, para nada, que estos temas del ser y estos temas de identidad no son inalcanzables desde el punto de vista de vernos acá en Dominicana, lejos de Japón, como suele ocurrir. Yo soy una abanderada del principio de que todos somos uno, somos todos seres humanos, somos todos creación divina. Y es terrible cuando pensamos en nosotros versus ellos, los dominicanos diferentes de los colombianos, los venezolanos, los mexicanos, los japoneses diferentes de los chinos. Claro, hay elementos que nos van caracterizando e identificando en ciertas cualidades, pero todo lo que yo voy a comentar ahora no distingue a los japoneses. Son algunos de los elementos que los caracterizan, pero que nos pueden caracterizar a nosotros también, en definitiva. No nos separan, sino que más bien podrían unirnos. Vamos a revisar algunos. El primero, como les comentaba, es el del camino al sol, el de caminar, el de disfrutar el proceso, la vida, la bendición que tenemos de contar con la posibilidad de aprender y crecer. Ese es el primer principio, el principio del camino personal hacia la evolución. No es la meta, no es el objetivo, no es el destino, sino el camino. Así que bueno, súper alineados además con el programa, ¿no? Una maravilla. El segundo principio importante, seguramente algunos de nuestros radioescuchas lo han escuchado en alguna oportunidad, es el concepto de Ikigai. Ikigai también se le conoce en Occidente como misión, propósito, vocación, a veces se le confunde también. Y es un concepto maravilloso. Fundamentalmente tiene que ver con algo que nos apasiona, algo que nos hace vibrar, que nos hace sentir emocionados. En pocas palabras, cuando hablamos de Ikigai, hablamos de 4 dimensiones que están juntas simultáneamente. Algo que amo,
algo que me gusta hacer, algo que el mundo necesita y por lo que además me pagan. Entonces, imagínense cuando uno consigue el Ikigai, porque eso reúne esas 4 dimensiones, reúne mi pasión, mi misión, mi profesión y mi vocación. Cuando yo combino estos 4, tengo mi Ikigai. Y una persona con Ikigai, en definitiva, es una persona feliz, porque es una persona que se mueve en base a propósito. Y seguramente ustedes también en tantas oportunidades lo habrán mencionado. Yo lo conecto con muchos principios que en Occidente han sido quizás más familiares para algunas personas. Muchos han escuchado el concepto de busca tu porqué, de Simon Sinek. Hay otras personas que han escuchado el principio de Stephen Covey, el hábito número 2, del libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. El hábito número 2 dice, empieza con un fin en mente. Y también tenemos a John Maxwell, otro gurú en el mundo de la gerencia, el liderazgo, que dice, hay que vivir con intención. Con intención. Vivir con intención. Me encanta ese segundo principio del Ikigai. ¿Cuál sería entonces el tercero? El tercero es maravilloso. Se llama en japonés aware y se parece incluso a la palabra en inglés, awareness. Se escribe aware y tiene que ver con conciencia, con apertura, receptividad, nuestra capacidad para observar, para sentir, para estar atentos a lo que está ocurriendo, porque todo lo que está pasando es único e irrepetible. Sí. Y muchas veces nos lo perdemos porque estamos en el pasado, estamos en el futuro, estamos preocupados. Yo creo que estamos todos muy, muy conscientes de lo importante del aquí y el ahora. Sin embargo, una cosa es el conocimiento, saber que tenemos que estar aquí y ahora, y otra cosa es lo que diariamente hacemos. Yo, por ejemplo, conozco estos principios, trato de tenerlos presentes, pero confieso que en más de una oportunidad estoy en el pasado o en el futuro y dejo perder el presente. Quizás distraída de lo que está ocurriendo ahora. Así es. Distraídos, Reinaldo, qué importante eso, fíjate. Distraídos es que no tenemos enfoque, ¿correcto? Que no estamos pensando y atendiendo espiritual, emocional, intelectualmente aquello que está ocurriendo. ¿Cuántas cosas dejamos de aprender, de vivir, de experimentar? Y de hecho, ¿de qué se trata la vida? De sentir, ¿verdad? De experimentar. Cuando uno dice que he vivido una vida maravillosa, ¿a qué te refieres? ¿A qué has sentido? ¿Has experimentado? Pero, ¿qué ocurre si pasan días, semanas, meses y no vives, no sientes? Porque estás distraído con el presupuesto, distraído con problemas, distraído con las metas. Así que el aware, fundamentalmente en Japón, tiene que ver con la naturaleza, con el entorno, con lo que está ocurriendo en términos de sensaciones por todas las vías, por todos los sentidos que podamos tener y estar muy conscientes y muy en el aquí y el ahora. Muy parecido a ese tercer principio, el número 4, se llama Ichigo Ichie. Es una cosa maravillosa. Ichigo Ichie significa que esto que está ocurriendo entre tú y yo, entre dos personas, no va a volver a pasar. Es único, este momento. Irrepetible. Sí. Wow. Y fíjense, aware tiene mucho más que ver con el entorno, con la naturaleza. Por ejemplo, cuando en Japón admiran la naturaleza, se caen las flores del cerezo, ¿no? En primavera, todos salen a hacer picnics debajo de los árboles, de los cerezos, a apreciar cómo caen las hojas, porque es algo además que ocurre durante unos 3-4 días y desaparece las flores de cerezo. Es muy, muy sutil el tiempo que dura. Pero justamente lo poco que dura es lo que le da tanto valor. Entonces las personas salen a observar la naturaleza, ver esas hojas caer y detener en el tiempo el momento en que la hoja hace su viaje desde el árbol hasta el suelo. Y tú lo observas y lo disfrutas. Eso es aware. Pero cuando hablamos de Ichigo Ichie, hablamos de observar y sentir las relaciones humanas. Estamos hablando de, yo en este momento, para mí es un Ichigo Ichie, porque estoy con Sobeida, con Cintia, con Reinaldo, y cada cosa que ustedes me dicen, los observo también, su lenguaje corporal, me dice algo, y esto es algo irrepetible. Podremos tener, ojalá en el futuro, nuevos eventos, exacto, pero es único. Es único.
Y eso entonces nos invita a disfrutar lo más que se pueda este momento. Claro. Vivirlo con ese nivel de plenitud. Así es, absolutamente. Y tener más conciencia, Reinaldo. ¿Cuántas veces damos por hecho que mañana nos vamos a volver a ver? Exacto. Wow. Quizás yo no los vuelvo a ver mañana, tendrán otros invitados, pero ¿cómo nos relacionamos con nuestros seres más cercanos? ¿Estamos seguros que mañana los vamos a volver a ver? O por un momento nos detenemos un momento a pensar, este momento quizás, y no, esto no es ser pesimista, ¿no? Sino quizás no tengo la oportunidad mañana de volverme a encontrar con esta persona. ¿Cuál es la última imagen, la última emoción, la última palabra que yo dejo en esta persona? Hasta un nuevo reencuentro, ojalá que sí. Claro. Pero si no lo hubiera, ¿qué estoy dejando de mí hoy? Contigo, con las personas con las que interactúo. Y yo creo que más que en estos momentos en el programa, que sin duda yo estoy muy en el Ichigo Ichie, es un llamado sobre todo a nuestras relaciones más importantes y más cercanas, a las que damos por hecho, en donde pensamos que quizás mañana todo sigue igual y no sabemos. Y eso que tú dices es tan potente en este tiempo que toda la humanidad estamos viviendo. Es decir, óyeme, no sabemos cómo el COVID nos va a impactar. Claro. No sabemos cómo voy a reaccionar a la enfermedad. Hay gente que está muriendo. Hay gente que lamentablemente tú sabes de esa persona hoy, luego se identifica que tiene la enfermedad y luego simplemente la dejas de ver hasta que te enteras que lamentablemente falleció. Eso es una realidad. No es ser pesimista, eso es una realidad. Entonces, tener ese contacto y vivir a conciencia cada interacción humana es vital, es importante. Me encanta ese principio y la forma en cómo lo compartes. Precioso. No, gracias. Sí, la verdad es que yo recuerdo, Reinaldo, voy a tratar de ser breve, pero recuerdo la primera vez que fui a Japón. Yo nací en Venezuela, no me presenté, nací en Venezuela, mi mamá es italiana y mi mamá japonés. Y mi papá japonés. Y cuando fui a Japón por primera vez con 22 años, porque crecí en Venezuela, con mi familia materna italiana. Cuando fui a Japón por primera vez, con 22 años, a estudiar el idioma, recuerdo que con la fundación en la que estaba estudiando nos llevan de visita a una familia japonesa a practicar el idioma, obviamente con mucha dificultad. Y esa familia nos recibe, nos hace una ceremonia de té, fue maravillosa la bienvenida, la receptividad. Y cuando nos íbamos, ya nos estábamos retirando, el grupo de alumnos, la señora de la casa me mira y me sonríe y dice, Ichigo Ichie. Y yo no entendía, ¿no? Yo anoté rápidamente en mi libreta, ¿qué será eso? Para preguntarle a mis profesores. Y cuando llego, los profesores en la fundación nos explican muy a profundidad, porque aquí estamos siendo muy, muy breves y subestimando tantos elementos de ese principio, quedé tan impactada por el principio de darnos cuenta lo importante que es nuestra palabra, nuestra actitud, nuestra emoción, nuestra proyección con cada persona que interactuamos, pero en el supermercado, en el banco, en cualquier lugar, seamos conscientes. Y hablando de esa conciencia y en el ánimo de que nuestros amigos Camino al Sol oyentes pues puedan volver a tener este contacto, aunque sea a través de la tecnología con Sharon, vamos a hacerte una invitación a que tengamos una parte 2 de esta conversación de los principios japoneses, porque realmente es interesante lo que nos estás compartiendo y no queremos, por la premura del tiempo, que es típico de los medios de comunicación, pues perdernos de toda esa información tan rica que tienes para compartirnos. Entonces, vamos a dejar los principios hasta aquí, los primeros que hemos conocido. Llevamos cuatro solamente. En una segunda parte vamos a compartir los demás que tengas. Hemos hablado con Sharon Aiko, quien es un ser especial, es una mujer con mucha magia. Y nos ya les había comentado, y cuando tuve la oportunidad de estar con Sharon ya en otro espacio, cada principio que ella iba explicando, yo veía Camino al Sol. Yo dije, pero es que estoy muy Camino al Sol, de verdad. Así es. Muchísimas gracias. Quedo atenta a la invitación. Muchísimas gracias. Y eso será muy pronto. Ya, muy pronto. Muy pronto. Excelente. Los amigos Camino al Sol oyentes se están preguntando que cuándo regresas.
Qué bueno, qué bueno. Esperemos muy pronto, con mucho gusto. Ichigo Ichie, Reinaldo, Cintia y Sobeida. Ichigo Ichie. Un abrazo. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, Sharon.